Génesis 22 podemos ver que el Señor promete a Abraham un hijo. Abraham, ya siendo una persona adulta y su esposa también, recibieron esta palabra. Quizás pudieron dudar porque dijo, yo soy vieja, me imagino Sara, ya estoy vieja, ¿cómo voy a dar a luz? O tú. Pero podemos ver que ellos, a pesar de todo, ellos pudieron recibir esta palabra y fue cumplida. La Biblia nos habla que nació Isaac y fueron muy felices. La Biblia nos habla que Abraham fue bendecido, tuvo tierras, tuvo gente a su servicio y tuvo su hijo, que era el deseo de su corazón, para así poderle heredar todo cuanto él había logrado. Pero el Señor vino y vio necesario probar a Abraham. Vamos a ver cómo está Abraham. Me imagino que haber dicho el Señor, a ver si todavía tiene esa fidelidad hacia mí, o a ver si todavía tiene esa fe hacia mí, ese amor hacia mí, esa adoración hacia mí. Entonces vino y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le dijo, heme aquí. Le dice, toma tu hijo Isaac, tu único hijo, a quien amas, y vete a Moriah y ofrécelo ahí por sacrificio en el monte que yo te mostraré. ¿Se imagina usted que hoy en día le dijeran, ofréceme a tu hijo, dale muerte a tu hijo y ofrécelo en holocausto a mí? Me imagino que en ese momento Abraham se sintió triste, se sintió preocupado, se sintió atribulado, pero la Biblia no menciona nada de esto. La Biblia solo dice que Abraham tomó a su hijo, a dos empleados, y se fueron al monte que Jehová le había dicho. Entonces podemos ver obediencia de parte de Abraham. Pudimos ver anteriormente que Abraham se movió en obediencia y en fe en el Señor, pero podemos ver que después de que Dios le pidiera a Isaac, su único hijo, también podemos ver que Abraham fue obediente a Dios, y sin duda alguno, pues él siguió al llamado que el Señor le había hecho. Muchas veces cuando nosotros venimos al Señor, también son necesarias las pruebas, porque ahí es donde nosotros realmente vamos a darnos cuenta si realmente estamos sirviendo al Señor, si estamos entregando cada área al Señor. Cuando nosotros venimos y decidimos entregar la vida a nuestro Señor y decimos, Señor, yo te acepto como mi único Salvador, entonces tenemos que saber que a través de esa oración que nosotros hacemos, también vienen más cosas que tenemos, o que es necesario que vivamos. Así como Abraham fue probada su fe, fue probada su obediencia, así también nosotros como hijos del Señor, a medida nosotros avanzamos en la vida de cristianos, en la vida que nosotros decidimos renunciar al pecado, dejar el pecado atrás, entonces también nosotros venimos a este proceso que Abraham vivió. La Biblia habla que Abraham fue probado, que Dios probó a Abraham a ver si realmente le amaba. Muchas veces nosotros, cuando venimos al Señor y pasamos la primera tribulación, o pasamos la primera prueba, como nosotros llamamos, ¿cuántos han sobrevivido a la primera prueba? ¿Cuántos en este tiempo han podido salir adelante de la primera tribulación? ¿Ha escuchado usted la frase que dice que estábamos mejor en el mundo que ahora que estamos en el Señor? La he escuchado, es algo común que se escucha hoy en día. ¿Por qué? Porque en el mundo no tenemos por qué ser probados. En el mundo ya estamos ahí, ya el enemigo nos tiene en esa vida pecaminosa. Pero cuando nosotros decidimos salir de esa vida, entonces ahí es donde empieza lo bueno, porque ahí es donde nosotros tenemos que soltar el pecado, tenemos que liberarnos de ataduras que antes teníamos, de malas amistades, de malos hábitos que teníamos en el mundo. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, venimos a recibir un orden en el Señor.
Entonces es necesario que nosotros sepamos que no solamente es decir, Señor, yo te acepto como mi único Salvador y hacer una oración repetitiva, una oración solo por salir del paso o para que el hermano ya no me esté insistiendo que acepte al Señor, no, sino que cuando nosotros venimos y recibimos al Señor, entonces recibimos también el mandato de Dios. No es algo ligero, el recibir al Señor no es algo ligero, el recibir al Señor tiene que ver con renunciar al pecado, con renunciar a la vida mala que llevamos, a costumbres malas que tenemos en el mundo. Entonces no solamente son palabras livianas o palabras ligeras. Usted tiene que darse cuenta que cuando usted decide aceptar al Señor, usted también tiene que estar puesto a dejar muchas cosas que ha traído del mundo. Entonces no es algo ligero decir yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, sino que es algo serio, es un contrato serio que está firmando ese día. Entonces cuando usted le dice, Señor, te entrego mi vida, entonces usted le está entregando todo lo que es usted. Entonces, cuando nosotros vamos en este camino de la fe, el Señor va viendo que hay situaciones en nuestra vida que quizás le estamos dando el primer lugar. Entonces, ahí es donde el Señor empieza a moldear nuestra vida, empieza el alfarero a moldear nuestra vida, a moldear nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nuestro amor no sea dirigido al dinero o no sea dirigido a nuestra familia o no sea dirigido a cosas diferentes más que a Él. La Biblia nos enseña que primeramente tenemos que amarle a Él y que todo lo demás vendrá por añadidura. Pero cuán difícil se nos hace entregar nuestro corazón y rendirlo a Él en este aspecto. Amén. Muchas veces creemos que el trabajo es más necesario que buscar su presencia. O muchas veces creemos que estar con la familia es más necesaria que estar en su presencia. Entonces, Abraham nos enseña estos primeros pasos para que nosotros podamos ser bendecidos. Abraham era un hombre bendecido. Abraham no era un hombre que pasaba necesidades. A Abraham no le faltaba alimento, a Abraham no le faltaba vestimenta, a Abraham no le faltaba personas que estuvieran atentas al servicio de él. Pero ¿cuáles fueron los principios que llevaron a Abraham a ser bendecido de esta manera? Número 1, podemos ver la obediencia. Número 2, podemos ver la fe. Y número 3, podemos ver que Abraham tenía un corazón que sabía adorar al Señor. Entonces, es necesario que nosotros pasemos por muchas pruebas para realmente formar un corazón que adore al Señor. Amén. Muchas veces no nos gusta ser corregidos, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos enseñen o no nos gusta que nos digan estás mal en esto, estás haciendo mal esta situación. ¿A cuántos nos molesta cuando nos están llamando la atención, cuando nos dice estás mal? Ese no es el camino por el cual tenés que seguir. Entonces nos rehusamos, nosotros nos rehusamos a ser transformados, a ser moldeados. Pero como hijos de Dios, cuando usted acepta al Señor, usted tiene que saber que Dios va a moldear su vida, que van a haber cosas que el Señor le va a decir, deja de hacerlas, deja estas amistades que no te conducen a nada bueno, deja esta mujer que no te conduce a nada bueno. Muchas veces nos aferramos a un matrimonio que su fin es muerte. Muchas veces nos aferramos a un esposo que a pesar de que nos esté maltratando, que a pesar de que nos esté lastimando, nos estamos tan aferradas a esa persona que no somos capaces de soltarlo y decirle, Señor, yo te lo entrego a ti. Muchas veces queremos hacer nuestra fuerza o queremos cambiar a las personas con nuestra fuerza, si no es así, porque el único que puede transformar y que puede cambiar vidas se llama Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es el único que puede cambiar corazones, es el único que puede moldear, es el único. Entonces no nos corresponde a nosotros tomar ese papel.
La Biblia nos enseña que solamente tenemos que ser obedientes, que tenemos que tener fe, que tenemos que aprender a subir al monte, a subir a adorarle, y Él ciertamente hará todo lo que haga falta. Entonces, rindamos nuestra vida al Señor, y usted, desde el momento que usted le dice, Señor, yo te acepto como mi único Salvador, entonces usted tiene que saber que usted tiene que dejar muchas cosas en su vida. Así es, muchas veces venimos y aceptamos al Señor y queremos seguir en la vida pecaminosa, queremos seguir fumando, queremos seguir drogándonos, queremos seguir bebiendo, queremos seguir teniendo muchas mujeres, queremos seguir hablando nuestro mismo idioma, hablando con palabras soeces, hablando, teniendo malas expresiones. Y entonces es ahí donde dice, uy, ese es hijo de Dios. O para ser un hijo de Dios como lo es fulanito, yo prefiero seguir aquí. Entonces nos volvemos una figura negativa ante los ojos de otras personas que necesitan rendir su vida al Señor. Entonces no es ligero, hermanos. No es ligero. Desde el momento que usted le dijo, Señor, yo te acepto como mi único Salvador, usted tiene que entender que usted tiene que ser transformado, que usted tiene que entregar esas áreas que no agradan al Señor. Entonces, Dios, si bien es cierto, Dios nos habla a través de la palabra, y a través de ella nosotros podemos obtener un modelo correcto de vida. La Biblia nos habla cómo ser mejores esposas, cómo ser mejores mamás, cómo ser mejores hijos de Dios. La Biblia nos enseña cómo tenemos que administrar nuestros bienes, cómo tenemos que administrar nuestro tiempo. La Biblia es nuestro manual de vida. Si usted no quiere obedecer a un líder o no quiere obedecer a su padre, tome la Biblia, que en la Biblia está cómo tenemos que dirigirnos en nuestra vida. Es necesario que usted y yo volvamos a este principio y volvamos a decirle, Señor, perdóname, porque a pesar de los 20, 30 años, 10 años, 5 años que tengo en el Evangelio, no te he entregado mi vida por completo, porque hay áreas que todavía no te las he entregado. Entonces ahí es donde nos vemos en situaciones de falta de crecimiento en Dios, donde nos vemos en situaciones donde no vemos avance, y por más que queremos avanzar en nuestra fuerza, pues no podemos. Pero tenemos que entender que no hemos llegado al nivel que Dios nos quiere llevar, es porque hemos tenido muchas puertas que hemos cerrado al Señor. Entonces es necesario decirle, Señor, yo rindo mi vida a ti, rindo mi corazón a ti, haz conforme sea tu voluntad para con mi vida. Entonces, ciertamente miraremos cambios en nuestra vida, y ciertamente el Señor podrá moldearnos, porque nosotros queremos que Él lo haga. Pero mientras usted y yo pongamos obstáculos para que el Señor, no permitimos que el Señor entre en esta área, el Señor va a entrar hasta aquí, pero de aquí para allá no vas a poder pasar, porque eso yo lo voy a hacer. Imagínese usted cómo el Señor va a trabajar en su vida. Entonces, hay áreas en nuestra vida, desánimos, perezas, falta de hambre, falta de búsqueda del Señor, porque no estamos caminando por el camino correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos a ser cristianos de dientes para afuera, o cristianos solo de visitar una iglesia, pero no somos cristianos transformados, no somos hijos de Dios transformados. No podemos modelar al Señor con nuestra vida si no hay transformación en nuestra vida. Entonces, es necesario que usted rinda su corazón y usted diga, Señor, perdóname, porque no estoy haciendo nada, no he hecho nada durante estos 10 años, no he hecho nada. Yo misma me he encontrado en este punto donde yo me he analizado y yo digo, ¿qué he hecho? ¿Qué he estado haciendo durante este tiempo? Porque yo digo, yo desde pequeña sirvo al Señor, pero ¿qué he logrado durante todo este tiempo? Entonces yo le digo, Señor, perdóneme y cámbieme, y mire mis áreas malas que yo tengo, que me han evitado poder llegar a ser esa hija modelo, esa hija que puede bendecir
a través de su vida a otras personas y puede testificar de que adora y que exalta a un Dios vivo. Entonces yo le digo al Señor, perdóneme y haga conmigo lo que usted desee. Entonces es necesario que también nosotros nos dispongamos. Estoy en este proceso porque durante nosotros estamos en este mundo, nosotros pasamos en este mundo día con día, luchando para poder ser santos delante de su presencia. Amén. Entonces, primeramente es reconocer que le necesitamos, reconocer que hemos hecho mal, que no le hemos entregado nuestras áreas al Señor. Abra su corazón, dígale, Señor, esto me está afligiendo, esto me está afectando, esta situación me está atando más al mundo que a ti. Entonces, si usted tiene años de estar al servicio del Señor y está bregando con el mismo problema y con el mismo problema y con el mismo problema, es porque usted todavía no se la ha entregado al Señor. Entonces yo te animo a que hoy te analices y que digas, Señor, hoy yo te quiero entregar este problema. No he permitido que tú entres durante este tiempo y no he sanado mi corazón y no he sacado esta situación de mi vida. Pero hoy yo te quiero entregar esta área y haz con ella, sáname, Señor, libérame, libérame de toda atadura, libérame de todo esto que me está impidiendo poder ver tu rostro, poder adorarte, poder obedecer tu mandato, poder obedecer tu palabra. La Biblia nos enseña que el Señor tiene lo mejor para nosotros, que Él habla en su Biblia que Él quiere vernos bendecidos, que quiere vernos prosperados, pero no solamente nos enfoquemos en una prosperidad económica, sino que enfoquémonos en una prosperidad con un alma libre, con una alma deseosa de servirle, con una alma totalmente liberada de todas las ataduras. Entonces podemos tener ataduras mentales, podemos tener ataduras de amistades que no podemos soltar cuando tenemos que aprender a dejar todo aquello que nos impide poder entrar ante su presencia. Usted tiene que saber que si usted tiene un amante, que usted tiene su esposa y que usted le está fallando, que usted tiene amantes, usted tiene que saber que esa es una atadura que tiene que soltar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos habla de que tenemos que ser fieles a nuestras esposas, fieles a nuestros maridos. Entonces, si usted está con la atadura, con esta atadura, significa que usted no va a entrar ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque usted no está siendo liberado de esta atadura. Si usted es un joven que usted decide aceptar al Señor, usted también tiene que saber que tiene que soltar amistades que no lo llevan a nada bueno. Amén. Si tienes amistades que en vez de conducirte a buscar la palabra del Señor, a buscar el rostro del Señor, te inducen a drogas, te inducen a fiestas, te inducen a malos hábitos, usted tiene que saber que esas amistades tienen que ser cortadas de raíz. No que, ay, pobrecito, no, que es mi mejor amigo de 20 años. No, no importa. Usted decida. ¿Adora a Dios o adora a su amigo? ¿Adora a Dios o adora a su familia? Si usted tiene una familia que no le conduce a los caminos del Señor, usted tiene que soltar su familia y tiene que entregársela al Señor. Entonces, allí es donde Dios empieza a enseñarnos las herramientas en la Biblia, cómo nosotros tenemos que orar para que nuestra familia sea desatada, cómo nosotros tenemos que buscar su rostro para que milagros acontezcan en nuestra vida. Entonces, yo no te estoy diciendo vas a venir y vas a dejar todo. Y si bien es cierto, la Biblia nos enseña que es mejor dejar, dice la Biblia, padre y madre y buscar su presencia. Entonces, sí es necesario, la Biblia es necesaria, la palabra nos enseña, en la Biblia podemos encontrar el camino correcto que nosotros tenemos que seguir. Te ve la vida de Abraham en su tiempo. Cuando Abraham vivía con sus padres, la Biblia nos enseña que ellos adoraban a muchos dioses. No solo adoraban a Dios, adoraban a muchos dioses. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Salir de ahí, porque él empezó a conocer de Dios y empezó a entender que era el único que merecía adoración, que merecía obediencia, que merecía que lo exaltaran.
Entonces Abraham vio necesario salir de su casa y adorar al Señor con libertad. Entonces podemos ver que cuando nosotros decidimos adorarle de verdad, servirle de verdad, exaltar el nombre de verdad, entonces allí es donde llega la prosperidad real, no una prosperidad falsa con un trabajo que te roba tu tiempo para buscar del Señor, no una prosperidad de mentira o una prosperidad pasajera, no. Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor, entonces tenemos que aprender a tener fe, a caminar en fe y creer que Dios proveerá todo cuanto haga falta. ¿Podemos hacerlo? ¿Se nos hace difícil? Sí. Es difícil porque no es fácil decirle, Señor, te entrego este trabajo que gano 30,000 pesos, 20,000 pesos y con esto yo tengo el sustento de mis hijos, el sustento de mi familia. No es fácil, no es fácil, pero ese es el holocausto que el Señor te está pidiendo hoy en día. Ese es el holocausto que Dios te está pidiendo, ese es el Isaac que Dios te está pidiendo en esta mañana. Te dirá, está loca la hermana, ¿cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a darle alimento a mis hijos si yo suelto mi única entrada? Pero así es, así es. La Biblia nos enseña que tenemos que aprender a honrar al Señor con todo esto y ciertamente Él se agradará de ello. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos creyendo a la palabra del Señor o estamos creyendo algo superficial? No es fácil. Llegar a un nivel de fe no es fácil. Pero si bien es cierto, tampoco es imposible porque adoramos a un Dios vivo, a un Dios de promesas fieles, a un Dios que cumple promesas, a un Dios que Él no está limitado, Dios no está limitado. Nosotros como seres humanos estamos limitados quizás a hacer muchas cosas en nuestra mente porque la Biblia nos enseña que el Señor hizo milagros cuando Él estuvo en este mundo. El Señor hizo milagros, hizo prodigios y dijo, mayores de que estas que yo estoy haciendo, ustedes las harán también. Pero nuestra mente a veces es tan limitada que tenemos temores y esos temores nos hacen retroceder delante de su presencia. Entonces, ¿qué hemos hecho o qué estamos haciendo como hijos del Señor? ¿Estamos conduciéndonos realmente por el camino correcto? ¿Realmente estos 5, 10, 20, 30 años que hemos estado en la casa del Señor han sido livianos? ¿Han sido pasajeros? ¿Han sido años donde realmente no hemos conocido su presencia? Hemos llorado delante de Él y hemos tratado de podernos dirigir por este camino, pero realmente hemos aprovechado el tiempo. ¿O solamente hemos estado como loros diciendo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios? La Biblia nos enseña que a través de los prodigios, a través de los milagros, las multitudes seguían al Señor. Donde quiera que Dios pasaba, que Jesús pasaba, habían multitudes porque ellos al escuchar que Jesús iba a ir por ahí, entonces ellos hacían hasta lo imposible para llegar al camino donde el Señor estaba. Pero imagínese usted hoy en día y dice, va a estar en cruzada nuestra hermana Vilma. ¿Y quién es la hermana Vilma? Amén. ¿Quién es Milagro? ¿Por qué? Porque no nos hemos ocupado de llegar a los niveles que el Señor quiere que llegue. Porque no nos hemos ocupado de poder buscar realmente su rostro, su presencia. Entonces, si bien es cierto, el Señor quiere bendecirnos y el Señor nos habla que a través de nuestra vida van a ser bendecidas muchas personas y que a través de nuestra vida muchos enfermos van a ser sanos, pero ¿qué estamos haciendo para provocar este milagro? El Señor ya dio la palabra, el Señor ya dijo que nosotros haríamos cosas mayores a Él.
Pero hemos llegado a ese nivel, no lo hemos logrado. Entonces, hoy en día es necesario que reconozcamos que no estamos bien, que no estamos bien y que le necesitamos realmente a Él y que le busquemos y que le entreguemos de esas áreas. Si el Señor te está demandando tiempo, dale tiempo. Si el Señor te está diciendo, solté ese marido que no te sirve, suéltelo. Si el Señor te está diciendo, esa mujer te va a llevar a la muerte y no a la muerte eterna conmigo, sino a la muerte en el infierno, suéltela. Si el Señor te está diciendo, te va a matar esa droga, te va a matar ese alcohol, suéltelo, porque no lo está conduciendo a nada bueno. Si el Señor te está pidiendo tiempo y ese trabajo que tienes te está quitando tiempo, suéltalo, porque si bien es cierto, Él proveerá todo cuanto haga falta. Amén. Palabra de Dios. Difícil, sí, difícil. Pero tenemos que aprender a caminar en obediencia, a caminar con fe y aprender a subir adoración al Señor. Imagínense qué bonito es cada paso, cada paso. Dice la Biblia, cada paso al altar. ¿Qué nos lleva al altar? Ser obedientes. Cuando nosotros aprendemos a ser obedientes al Señor, damos un paso. Cuando nosotros actuamos en fe, damos otro paso. Cuando nosotros levantamos adoración, damos otro paso. Entonces, cada paso nos lleva al altar del Señor. Cada paso que damos nos lleva al altar del Señor. Entonces, hoy aprendemos. Y hoy aprendí mucho de esta palabra del Señor, porque muchas veces la llevábamos y la leemos una palabra ligera. El Señor pidió a Isaac, a Abraham, y qué malo, ¿verdad? Porque después de que se lo dio, imagínense, esas son unas pláticas de los grandes cristianos y los grandes hermanos. Hicimos qué malo el Señor, ¿verdad? Después de darle al hijo que tanto le pidió, ahora quitárselo. Amén. Pero estamos perdidos, estamos sin revelación, estamos sin ver el punto que Abraham quería llevar a Isaac. Entonces, esta palabra nos enseña a que también nosotros tenemos que aprender a rendir holocaustos al Señor, a rendir holocaustos al Señor y aprender a confiar en Él, aprender a vivir en su presencia. Entonces usted de ahora en adelante no se jacte por decir tengo 10 años de estar en la iglesia o tengo 20 años de estar en la iglesia. Mejor preocupémonos si tenemos tanto tiempo de estar en la iglesia y no hemos conquistado y no hemos hecho nada. Así se lo digo porque así me pasó. Amén. Y no es que ya lo alcancé todo, no, sino que prosigo a la meta del llamado. Amén. Prosigo aprendiendo, estoy aprendiendo día con día, estoy levantándome a veces, muchas veces sin la fuerza de orar, muchas veces me puede el sueño y me quedo dormida ahí donde he puesto mi altar al Señor. Muchas veces no quiero leer la palabra, pero también hay días donde tengo tantos ánimos, donde quiero leer y buscar de su presencia, o donde muchas veces me siento y no tengo nada que decir y adoro al Señor y levanto alabanza al Señor. Y ahí voy en este camino de fe, creyéndole a Dios que Él cumplirá todas las promesas que ha dado a mi vida, que Él hará conmigo todo cuanto haga falta, que Él me bendecirá en gran manera. Amén. Entonces, si usted me ve bendecida y si usted me ve prosperada, sabe cuál es el éxito, sabe cuál ha sido la revelación que he recibido. Amén. Entonces, no va a ser porque me he hecho influencer, no, o me he hecho youtuber, como dicen por ahí, no, sino que va a ser porque estoy recibiendo el maná, estoy recibiendo la palabra con revelación y estoy buscando de su presencia. Entonces, hermano, esta palabra es para usted. Para usted que tiene 20 años de ir a la iglesia, para usted que tiene 15 años de ir a la iglesia, para usted
que está ahí en su casa desanimado y sin deseo de buscar del Señor, para usted es esta palabra, porque usted tiene que entender que desde el momento que usted conoce la palabra, desde el momento que usted dice, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, usted está firmando un contrato. No solamente está recibiendo la salvación, sino que usted está firmando un contrato de llevar su vida en santidad, de buscar al Señor, de obedecer al Señor, de tener fe en el Señor. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Dios les bendiga, Dios les guarde. Váyase a la historia de Abraham, léala desde el llamamiento, está en Génesis 12 en adelante hasta el Génesis 22. Usted va a recibir. El Señor ciertamente nos dará revelación a cada uno conforme sea nuestra necesidad. Entonces, váyase, lea la palabra del Señor, léase la historia de Abraham, léase, porque si hoy sabemos, Abraham es el hombre conocido como el padre de la fe hoy en día. Pero, ¿qué pasó con Abraham? ¿Qué tuvo que dejar Abraham para conocer y para vivir en santidad y para vivir bajo la palabra del Señor? En esta historia podemos encontrar tantos milagros en Abraham, aparte de las cualidades que llevaron a Abraham a ser un hombre exitoso, a ser este padre de la fe como hoy lo conocemos. Tuvo que dejar familia, amén, tuvo que dejar herencia, tuvo que dejar hermanos, tuvo que dejar amigos en esa tierra y centrarse a una nueva vida, a una nueva tierra sin conocer. Él decidió dejar todo lo que tenía y empezar una nueva vida. Amén. Podemos ver que Abraham no tuvo hijos a temprana edad. Podemos ver que Abraham ya era un adulto, su esposa ya era una anciana, dice la Biblia. Y recibió a su hijo, aún ahí en ese momento donde a nuestra vista ya no se puede tener hijos a esa edad. Entonces podemos ver que el Señor bendijo a Abraham de esta manera. Así que si usted que está ahí aún no se ha casado y ha servido al Señor y usted dice, Señor, ¿cuándo? Porque Dios conoce nuestras necesidades. Y si usted tiene necesidad de un esposo y tiene 40, 50, 60 años y todavía no le ha llegado su esposo, tenga fe, porque el Señor no limita nuestra edad. El Señor ciertamente puede bendecirte a través de un esposo, a través de una esposa, y ciertamente van a venir con ellos la herencia que son tus hijos. No pierdas la fe. El Señor lo puede hacer. Ten fe y el Señor puede hacer que tu esposo venga, que tu esposa venga, que todo lo que te han dicho que te vas a quedar para que tu tren ya se pasó. Para el Señor no ha pasado ningún tren. Amén. Para el Señor estamos en el tiempo correcto y en el tiempo justo. Entonces, no pierdas la fe. Átese, átete a la palabra del Señor y dígale, Señor, yo declaro esta palabra para mi vida. Y lo dejo porque ya volví a empezar a predicar. Dios les bendiga, Dios les guarde y seamos prosperados en gran manera, así como Él desea que lo seamos. Amén.